vamos a tener un panorama, una mirada bastante abarcativa de lo que podríamos decir es la situación laboral de los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, nos llegó un trabajo muy interesante que hicieron los chicos del ETP, que es un espacio político que tiene también un espacio de estudios, como porque muchos de ellos por ahí están transitando carreras universitarias y formando parte del CONICET, y hicieron un termómetro santafesino, una serie de encuestas, una muestra de 120 casos efectivos entre lo que fue diciembre del 2025 hasta febrero del 2026, entre chicos que tienen entre 18 y 35 años. Les hicieron entrevistas sobre distintos temas y lo bueno también es que es bastante cercano porque esos chicos fueron entrevistados en lo que es el macrocentro y también algo del cordón periférico de Ujú. la ciudad de Santa Fe, muy cerquita de nosotros. Entonces, en algún punto también está reflejando la situación de nuestros jóvenes Sí. santotomecinos, que en su gran mayoría algo que se dio naturalmente en el estudio este que hicieron es que el 86% de los que respondieron acreditaban o estaban en curso o ya finalizados de estudios superiores, tanto terciarios como universitarios, de la UNL, la UTN, el Instituto 12. Y terminan como concluyendo que se debe declarar una emergencia joven. Y empiezan a decir distintos puntos de por qué. Porque no es una cuestión de esfuerzo o de falta de vocación. No, porque no es un fenómeno aislado, sino que Ujú. empieza a ser algo que atraviesa a todos los jóvenes, más en un punto que en otro, en algunos casos, pero que empieza a atravesar, empieza a ser algo que es social y colectivo. Hay una precarización de la vida, un trabajo juvenil que se consolida como una problemática urgente y que empieza a ser también estructural. Y bueno, y acá nos empiezan en el desarrollo hablan de la desocupación general que está publicada por el INDEC, que está en el Sí. 7,5%. Pero que en el segmento joven, entre 16 y 29 años, el desempleo se dispara al 16,8% en el caso de las mujeres y del 16,2% en el caso de los varones, conviviendo también con una tasa de informalidad global del 43%. Y a esta crisis también hablan de una emergencia habitacional que bloquea, digamos, cualquier proyecto de vida autónoma. Por eso muchos de los jóvenes no pueden independizarse Sí. o lo tienen que postergar para más adelante, no pueden planificar, o sea, siguen viviendo con sus padres o en alguna casa prestada, familiar, tienen que postergar a veces su desarrollo familiar. Bueno, dice que 4 de cada 10 jóvenes no logra independizarse y que equivale a 2 millones de personas que deben Sí. permanecer bueno, en hogares de origen por no poder sostener los costos de la vivienda. Recordemos que el mercado inmobiliario se desreguló con la ley Bases, que hoy mantener una casa, alquilar, representa en el caso de los trabajadores formales más del 50% del sueldo, en promedio, ¿no es cierto? Bueno, y también nos habla de una ciudad universitaria, Santa Fe, como catalogada en identidad cívica y cultural como una ciudad universitaria que permite la movilidad social ascendente o una integración plena al mercado laboral para los chicos que son egresados de carreras universitarias, Sí. pero nos habla de que esto no se está cumpliendo, sino que todo lo contrario, hay como un fenómeno de expulsión donde los jóvenes se encuentran atrapados en un modelo productivo que no logra Sí. absorber la alta calificación de se quiere, ejército de reserva, o sea, Ujú. chicos que salen al mercado de trabajo a buscar trabajo, pero y que se han esforzado durante años estudiando, pero que el mercado laboral ofrece trabajo de mucha menor calificación, entonces hay un sesgo, digamos, Claro. del nivel de calificación que no les permite, viste, cuando vas a la entrevista de trabajo y te dicen, mira, la verdad es que estás sobrecalificado. Las empresas Sí. a veces no te toman porque entienden que vas a durar muy poco, que te van a capacitar por ahí en el trabajo que tenés que hacer y como estás sobrecalificado en el corto plazo vas a querer irte a otro trabajo. Entonces,
o que vas a reclamar un aumento de sueldo. Sobre todo por lo que pagan, básicamente. Básicamente también, sí. Y también hay otro fenómeno que es el Estado, que participa en esto, precarizando el trabajo de los jóvenes. Entonces el Estado municipal y provincial institucionaliza de alguna manera o legitima la precarización laboral en los jóvenes. Bueno, y ahí empezamos a hablar de las pasantías, de las becas, de lo que la reforma laboral llama también colaboradores, monotributistas. Y habla de la degradación estructural de las condiciones de contratación que se inscriben en este proceso de retracción económica en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Entonces, si hay 11.000 puestos de trabajo formales en el sector privado, registrados, perdidos, los jóvenes, digamos, como que no tienen muchas más opciones y acceden a esta oferta, este encubrimiento laboral que hace muchas veces el Estado provincial a través de monotributos, becas, este tipo de cosas, pero que en realidad son relaciones laborales encubiertas. Son figuras que en donde los jóvenes, los profesionales prestan servicios estables, permanentes, duraderos, pero que la relación jurídica que se usa Claro. No refleja eso, sino todo lo contrario. Sí, está muy bueno el informe. Evidentemente hay datos que sirven y mucho para... a ver, no es nada que nos sorprenda, pero sí es la confirmación de algo que uno ve en la realidad cotidiana, que yo creo también, esto es una opinión personal, quizá a partir de las vivencias personales también, pero que es algo que ha pasado siempre, por lo menos para nuestras generaciones. El hecho de pensar en acceder a una casa propia ha sido siempre un sueño para muchos, muy lejano, muy difícil, hasta casi utópico, pero claramente también ha habido en las décadas que nos ha tocado vivir algunas políticas que han permitido que muchas personas hayan tenido su casa propia. Por ejemplo, a partir de los créditos Procrear, ¿cuántas personas conocemos que en Argentina han accedido y están a lo mejor pagando su crédito todavía en números que podrían ser hasta irrisorios hoy por las características de créditos que realmente eran accesibles, cosa que ya no existe más? Claro. Entonces, más allá de esa política puntual, que a lo mejor puede ser tomada como, bueno, no todos tuvieron la posibilidad de acceder, no es cierto, pero hoy es mucho más difícil. Sí. Y hoy está mucho más acentuada la precarización, que también siempre existió. Yo soy monotributista desde hace, no sé, 25 años aproximadamente. Más allá de que he tenido mis trabajos en relación de dependencia, siempre tuve que tener 2, 3 y hasta 4 ocupaciones o trabajos, si querés llamarle, dentro del periodismo para poder sobrevivir. Pero claro, esto hoy no solo que está, me parece, un poquito más agudizado, sino que también de alguna manera se ha establecido como ley, se ha oficializado a partir de la reforma laboral, favoreciendo y facilitando, ¿no? Y Esos hay un esquemas de precarización. bueno, primero con el tema de la vivienda, muchos acordarán FONAVI, Plan Federal de Viviendas, Sí. Procrear, en lo que respecta al Estado Nacional. Después tenés los planes de vivienda que podría ser la provincia y hasta la municipalidad, como en muchos pueblos, donde se hacen planes de vivienda donde la gente los paga en cuotas. Bueno, acá coincide en Santo Tomé, a nivel municipal, provincial y nacional, que tenemos gobiernos de derecha, que creen que si vos no te esforzás no vas a tener tu casa propia. El Estado no tiene que ayudarte a tenerla. Digamos, eso después cada uno tendrá que decir, digamos, si cree que esto es así o si no coincide. Y después con el tema de la precarización, yo te voy a decir mi caso particular. Sí. Yo cuando iba a la universidad hice una pasantía en vivienda y urbanismo. En ese momento, donde estaba la estructura que ahora está el estacionamiento de la Casa de Gobierno, antes había casitas ahí, y yo trabajaba ahí. Y después conseguí un trabajo en el Leiner, la fábrica de gelatina que está en el Parque Industrial de Sauce Viejo, y pude crecer y progresar porque lo que me pagaban de la pasantía era muy poco y yo me fui a un trabajo formal con una relación laboral donde yo tenía vacaciones, aguinaldo, premios, bonos,
montón de beneficios. Entonces, había una situación económica que hizo que muchos jóvenes como yo podamos elegir lo privado porque mejoraba nuestras condiciones, pero porque había trabajo y las empresas se esforzaban por mejorar las condiciones porque si no te conseguías un trabajo mejor. De hecho, yo después me fui a otro trabajo privado porque era mejor y Claro. eran mejores las condiciones. Ahora no pasa eso. Medio que los jóvenes no tienen otra opción más que acceder a una pasantía en lo público porque no hay trabajo en lo privado para un ejército de estudiantes universitarios que están recibidos o que ya les faltan pocas materias por el nivel de calificación. O sea, las búsquedas laborales en la provincia de Santa Fe no están preparadas para absorber Sí, 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 sí. todo el capital intelectual que sale de las universidades. Capaz que por estar también, por tener muchas universidades acá cerquita, y por ahí no hay universidades desparramadas Sí, de manera pero si homogénea en vos te toda la vas provincia. no sé, a Buenos Aires, obviamente estamos hablando ya de una población en millones, concentrada, bueno, pero mucha gente del interior que viaja y que llega a la capital también con el objetivo de poder progresar. Hoy te encontrás con una realidad muy, muy, muy difícil en ese sentido también. Y que tiene que ver, bueno, es volver a lo mismo, ¿no? Con que hoy gente que ha dedicado años y años a capacitarse, a estudiarse, incluso más allá de la formación universitaria, con posgrados, con una jerarquía de niveles de excelencia y que lamentablemente hoy no encuentra la posibilidad de una remuneración que le permita subsistir. Pasa Sí, con docentes universitarios, sí. con científicos fundamentalmente. Bueno, en ese rubro los reclamos que estamos teniendo por estos días, por estas semanas, son permanentes No, también, y ¿no? hace falta visibilizarlo mediante este tipo de informes, más allá de que todos o la mayoría en algún punto lo sabe, porque esta es una tarea para el Estado también, escuchar este tipo de datos, de informes y Sí. ponerse a trabajar al respecto con el sector privado, con la precarización que están haciendo laboral desde el Estado. Dice que ofrecen, por ejemplo, para un perfil técnico en convocatorias de la Municipalidad de Santa Fe, ofrecen un estímulo de 304.000 pesos por 20 horas semanales. O sea, 5 horas por día durante 5 días de la Claro. semana. 4 días de la semana. 4 horas por día durante los 5 días de la semana. En una ciudad, bueno, como Santa Fe, el piso del alquiler arranca en los 450.000 pesos. Sí. Entonces ya esa asignación estímulo está muy por debajo incluso de eso y ni hablar de lo que es la canasta básica y demás. Bueno, ahí está como el Estado también instituyendo un piso a la baja en las condiciones de contratación. Y se calcula que el 35% de las pasantías operativas en dependencias públicas y privadas están ocultando estos puestos profesionales permanentes. La base de datos, bueno, del relevamiento habla de que lo hacen bajo figuras de monotributo, de pasantía o percibiendo honorarios en lugar de lo que es el recibo de sueldo completo. Después hay un desacople educativo productivo, que es lo que te decía al principio. Sí. Eh, Se vuelca al mercado, la universidad vuelca al mercado en la provincia de Santa Fe 3.500 egresados en forma anual. Esto incluso debe ser solamente lo que es la ciudad, las facultades que están ubicadas en la ciudad de Santa Fe, porque si se toma en cuenta Rosario debe haber mucho más. La expectativa de desarrollo choca contra la matriz productiva, por eso habla de desacople, porque solo el 12% de las ofertas laborales en la ciudad de Santa Fe requieren formación universitaria. ¿Esto qué pasa? También los obliga un poco a migrar a lo que son las economías de Sí. plataformas. El 40% de los repartidores que vemos en las economías de plataforma cuentan con estudios universitarios en curso o finalizados. O sea, esto es un Sí. problema. Ninguna de las opciones laborales Eso, disponibles, estamos hablando en muchos casos cuando hablamos de plataformas, me imagino, medio ya. claro, todo ese tipo de plataformas. No sé si está incluido también el tema de quienes hoy están manejando un Uber o otra de estas Sí, aplicaciones de transporte, que también, sí, es algo que no deja de sorprender cómo van proliferando y cómo cada vez hay más gente que
en el momento, en el rato libre que tiene, si tiene un vehículo, o aunque sea como chofer con un vehículo que no es propio, también trata de juntar algunos pesos con eso. eh, y también estamos hablando, bueno, un fenómeno que tampoco es nuevo, ¿no? Porque Sí, en los 90 pasó muchísimo, ¿no? De tener profesionales sí. teniendo que manejar un taxi, un remis en aquel momento. O que en el mejor de los casos, que los que tenían la posibilidad se terminaban yendo del país, porque ejercían en otro país y acá no Sí, podían hacerlo. Entonces, todas esas cosas son una tarea para el Estado para evitarlo, obviamente, porque lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo contrario, tratar de retenerlos y ofrecerles condiciones que les permitan desarrollarse. Bueno, también lo que relevaron es que los puestos de perfiles junior o independientes también tienen salarios bajos, o sea, ujú, están más o menos en 940.000 pesos. Después hablan de la feminización de la precariedad. ¿Viste? El tema que nos atraviesa un poco a las mujeres en la desigualdad, tanto en salarios como en la valorización de las carreras que normalmente estudian las mujeres. Habla de las brechas salariales que promedian un 27% en perjuicio de las mujeres y las tasas de desempleo juvenil femeninos que está por encima de la tasa de desempleo masculino. Hay una brecha educativa inversa, el 32% de las encuestadas completó estudios de posgrado frente al 26% de los varones, o sea, se reciben sí, más mujeres que hombres, ¿no es cierto? Y mientras el 25% de los varones afirma que sus ingresos están bien, el 5,4% de las mujeres solamente sostiene lo mismo. O sea, el 25% dicen que ganan bien los hombres, el 5% solamente de las mujeres dice que gana bien. Y en contrapartida, el 18% de las mujeres declara que su remuneración no alcanza, cifra que casi duplica a la población masculina. O sea, ahí habla del problema salarial. Después el tema del alquiler, que el 41% de las mujeres alquila contra el 33% de varones. Y las profesiones del cuidado, de salud y de educación, que son normalmente las que están más relacionadas con las mujeres, son sometidas también a una profunda depreciación salarial. Y ahí tenemos las docentes, las enfermeras. Se configura sí. una doble penalización, dice, donde se debe invertir más tiempo y recursos en formación para luego acceder a una posición de mayor fragilidad laboral y menor salario. Después se empieza a hablar del pluriempleo. Y ahí hablamos de lo que decíamos hace un rato. Aquellos chicos que también estudian y trabajan en simultáneo. Hay una precarización, se da la precarización del trabajo que se dispara del 45 al 58% en los jóvenes, trepando desde los 3.500 casos en 2020 a 13.700 en la actualidad según el IPEC. Bueno, ahí habla también del trabajador independiente como Sí. colaborador, un poco lo que habíamos hablado. Y después aborda el tema del colectivo, el boleto del colectivo, eh, y habla también de lo que aumentó el colectivo. O sea, hoy dice, pagando un pasaje un 143% más caro de alguien que reside en AMBA, en Buenos Aires. Sí. Em, el tema del transporte público. Bueno, y también el tema del transporte público cuando dejas de ser estudiante, que ya no tenés acá en Santa Fe, que tenemos la posibilidad de tener el boleto El educativo boleto, sí. gratuito, pero dice que si vos dejás de ser estudiante, hoy viajar en colectivo te consume más de 70.000 pesos mensuales en movilidad. O más, porque los que somos de Santo Tomé seguramente nos cuesta un poco más. Después habla también del crédito virtual y del riesgo psicosocial. Cuando hablamos de eso, dice que el 90% de los jóvenes santafesinos tiene billeteras virtuales que son gastos que los usa para gastos corrientes, alimentos, servicio, transporte. Hay una financiarización de la subsistencia porque hay también morosidad en el segmento joven, Ujú. que escaló al 41% en billeteras virtuales. Dice que el 32% de los jóvenes utiliza también estas plataformas para incursionar en el mercado de apuestas online.
Y también, y esto lo agregamos nosotros, les vengo a hablar también del suicidio adolescente, porque es un dato que realmente me llamó la atención. Dice que cada día un joven entre 10 y 19 años, no, sí, entre 10 y 29 años se quita la vida y que es la tercera causa de fallecimiento. Sí. O sea que esta problemática es también una causa de estas consecuencias que son Sí, graves. sí, hay un momento ya, ahí es un tema obviamente mucho más profundo, delicado y da para dedicar Otra quizá columna distinta de sí, 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 estadísticas. porque tiene que ver con un momento de la juventud puntualmente que va incluso me parece hasta más allá de la coyuntura económica y tiene que ver con el tiempo histórico que le ha tocado vivir a esta generación de Sí, jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con esa exposición o sobreexposición permanente, redes sociales, acceso inmediato a absolutamente todo. Generación que también estuvo atravesado por una pandemia hace poco tiempo, que golpeó, que afectó, algunos más, a otros menos, pero que afectó muchísimo. Los jóvenes de hoy son los adolescentes que transitaron en muchos casos algunos años de su escolarización, ya sea fines de la primaria, secundaria, en pandemia. Eso también indudablemente tuvo sus efectos, que no sé hasta qué punto hemos tenido la capacidad de abordar, de procesar y de acompañar, sobre todo, sí. ¿sí? Pero bueno, es Sí, obviamente, como es un decíamos, un tema tema mucho más complejo, sí. complejo. Y bueno, y un poco para ir terminando, Sí, lo que nos queda como conclusión es la desvalorización un poco del trabajo joven como una norma, la amortiguación frente a la crisis, o sea, terminan siendo la principal variable de amortiguación. Los obliga un poco a insertarse prematuramente en el mercado de trabajo de baja calidad. Hay una frustración material que deslegitima el pacto entre el mérito, el esfuerzo entre la población y la universidad. sí, Porque uno cree básicamente cuando se pone a estudiar que ese esfuerzo después va a valer la pena porque le va a permitir insertarse de otra manera y después cuando eso no pasa genera una frustración que impacta. Y bueno, y hay una serie de propuestas que las voy a decir por ahí resumidamente que ellos hacen, que me parece interesantísima para tenerlas en cuenta, que habla primero de la contratación pública ujú, en el caso de los estudiantes de estas modalidades, que sea indexada con el costo de la canasta básica regional. Para mejorar su valor, que haya una creación de una mesa permanente de planificación entre universidades, sector productivo y sector público para orientar la formación ante las necesidades del desarrollo de la región. Después habla de un banco municipal de garantías para facilitar el acceso a quienes no poseen propiedades para sí, alquilar. Después habla de la creación de un esquema de exención en la TGI, en la tasa general de inmueble para inquilinos jóvenes de primera vivienda. La creación también de un programa local de saneamiento financiero joven, de asesoramiento gratuito y mediación en la reestructuración de deudas. O sea, poner a disposición abogados para atender estos casos y ayudarlas a resolverlo. Garantizar normativas de flexibilización académica para que se amplíen horarios de cursado y, bueno, y modalidades online. Y reformular el esquema tarifario del transporte público de pasajeros con un boleto de trabajador joven, obviamente subsidiado. Bueno, eso es lo que trajimos para hoy. Espero que a la audiencia le haya gustado. Es un tema que me pareció interesante darle luz, sí, visibilizarlo y tirar la responsabilidad al sector público para que lo use y para que pueda generar algo que atienda a este sector que muchas sí, veces no lo pensamos como un actor al que hay que atenderlo con sus características propias, sino que lo mezclamos, sí. digamos, con el resto de la comunidad. Bueno, interesantísimo, Meli. Está bueno que tengamos jóvenes que se involucren y que se tomen, porque esto ha llevado evidentemente un trabajo importante, ¿no? Sí, Para sí, poder sí. llegar a todas estas conclusiones y todos estos resultados. Después, ¿qué decir? El momento que atravesamos histórico nos lleva a no tener muchas expectativas de que en estos momentos estos gobiernos
tomen esto como una prioridad, ¿no? Sí. Claramente a la vista está que no forma parte de la agenda de ningún gobierno, ni los gobiernos locales, llámese Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Santo Tomé, o del gobierno provincial, que es un poco ambiguo en cómo por allí uno ve que se destina tanta magnitud o tanto volumen de inversión en obra pública. eh, Hay un programa de créditos hipotecarios en la provincia, que es el Nido, que no sé hasta qué punto realmente es comparable con las posibilidades que tiene hoy la gente de acceder. De a poco algo se está haciendo, pero lejos de las necesidades. Y ni hablar que del gobierno nacional por allí, en este sentido, es difícil esperar algo. Pero bueno, seguiremos con este y con otros temas seguramente en el futuro, Meli. Bueno, para antes de irme, quiero Sí, invitar a todos los oyentes y a los que nos están mirando por YouTube a el fin de semana, tanto sábado como domingo, de 9 a 19 horas el sábado y el domingo a la mañana de 9 a 12:30, en la vecinal 7 de marzo, bien, calle Derqui 1895. Junto con Adalpe vamos a estar vendiendo calzados nuevos para mujeres, no se lo pierdan, todos los bien. calzados van a estar a 30.000 pesos, así que es una oportunidad única que pueden aprovechar. Nos van a encontrar en la vecinal 7 de marzo y ahí también va a haber venta de libros nuevos, tanto cuentos, novelas para niños, adolescentes, así que quiero invitarlos y quiero, bueno, decirles que no se lo pierdan, que ahí van a poder encontrar buenos precios y excelente calidad. Bueno, sábado 18, domingo 19, de 9 a 19 el sábado, domingo de 9 a 12:30, ¿no? Sí, Así es, ahí sí. estamos.